Jóvenes, ¿me pueden escuchar en este momento? Sí, doctor, se lo escucha. Estoy teniendo muchos problemas con la señal. No sé si es que pueden visualizar la imagen que les compartí. Sí, ahora sí acepto. Doctor. Sí, doctor. Espera, vamos a empezar. Vamos a empezar con un ejemplo, ¿de acuerdo? Para poder ir entendiendo estos términos en derecho penal que son necesariamente bien importantes por el hecho de que tenemos que comprender cuál es la conmoción del derecho penal en sí. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo y quiero que escuchar el criterio de cada uno de ustedes. ¿Qué pasaría si es que a ustedes están caminando por la calle con su hijo, su esposo, su madre o alguna hermana o hermano? Resulta que viene un delincuente y le dispara a su ser más querido, matándole. En ese momento, usted con ayuda de personas logra capturar a este asesino. ¿Cuál sería su reacción para con esta persona? ¿Cómo usted buscaría solventar ese sufrimiento? ¿Solventaría esa justicia que es tan anhelada por todas las personas? Criterios, por favor. Levanten la mano, por favor. Jorge Oña. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, en este caso estamos planteándonos un hecho que puede pasar. Ya teniéndole a la persona detenida por otras personas, prácticamente uno lo que va a querer hacer es justicia, le va a querer entrar a puñetes. Ese es el primer deseo que cualquier persona va a tener. Pienso yo, doctor. Perfecto, muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más, por favor? Bueno, yo creo que como ya tenemos un poquito más de conocimiento, debemos de actuar de otra manera, haciendo que llegue la policía, por ejemplo. Ya, muy bien, gracias, Evelyn. Efectivamente, siempre nosotros pensamos en lo que muestra nuestra cultura, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos dice nuestra cultura? No hagamos justicia por nuestra propia mano, sino busquemos a la gente, al policía, para que él capture y se lleve a esta persona a órdenes de la autoridad judicial. ¿Qué nos dice Ángel, por favor? Doctor y compañeros, bueno, yo creo que dándose estos casos, doctor, hay una ambigüedad al momento de la reacción, porque hablaríamos acá más de una reacción en el ejemplo de que usted nos pone. Porque como decía el compañero que me antecedió la palabra, yo creo que como seres humanos, al mismo tiempo que tenemos esa ira, ese dolor por dentro, buscaríamos la forma de hacer justicia por mano propia, también tendríamos la obligación moral y civil de controlar ese momento, esa emoción, porque es una emoción bastante fuerte, ¿no? Que de esa manera usted vea que un familiar suyo o alguna persona cercana suya es asesinado en ese momento. Entonces, es bastante ambiguo la reacción que nosotros deberíamos tener. Yo me voy más a la reacción. Y es sí, pues en realidad, con causa de conocimiento o sin causa de conocimiento, nosotros nos vamos desde la reacción. Esa es mi opinión, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, ustedes se deben haber dado cuenta hoy en día en las noticias que hay muchas personas, muchos barrios inclusive, que se están organizando y están capturando a estos delincuentes y prácticamente buscan la justicia por propia mano. ¿Podrá darse esto en nuestro país? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Acortaríamos la brecha entre delincuente y seguridad o no? Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Claro, dígame. Doctor, yo le preguntaría a usted, ¿qué hiciera usted teniendo sabiendo que usted tiene el conocimiento de lo que puede pasar,
ya que si nosotros violentamente, y por decir, hacemos justicia por nuestras propias manos, podemos inclusive hasta nosotros estar detenidos. En este caso, con su conocimiento, por la experiencia que tiene, ¿cómo actuaría usted? Ya, muy bien. Bueno, si me lo preguntas a mí, obviamente yo no haría eso. No buscaría la justicia por propia mano, a pesar de que todos tenemos una conciencia estable el momento que estamos en una estabilidad emocional. Posiblemente el momento que yo vea que un delincuente atente contra uno de mis hijos, pues posiblemente yo termine matándole. Y quizás sería la reacción más normal en muchos de ustedes. Peor aún en las madrecitas, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué nos vamos con estas preguntas? Vamos a entender efectivamente lo que es el famoso contrato social, que es lo que está dentro de la primera lámina, ¿sí? Antes de continuar con esto, a ver, Gisela Aguas, ¿qué piensa al respecto, por favor? Doctor, buenas noches. Sí, quería opinar sobre lo mismo que opinaron mis compañeros. Sin duda, entre lo que quisiéramos y lo que deberíamos, tendríamos que realmente pensar no con la cabeza caliente, sino con el conocimiento que tenemos y esperar a la policía o tratar de que los delincuentes no se nos escapen nada más y poner en orden de las autoridades y adicionalmente confiar en la justicia. Ahora, lo que usted preguntaba, si es bueno para el Ecuador tomar la justicia por nuestras propias manos, yo creo que no, porque para esto hay leyes, hay normas, hay justicia y debemos encaminar a los órganos regulares. Eso nomás. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Miren, algo dijo muy importante Gisela, que nosotros debemos confiar en nuestra administración de justicia. Perfecto. Vamos con Jessica Yuquilema. Buenas noches, doctor, compañeros. En respuesta a la pregunta que usted hizo, si debería existir acá aquí en Ecuador la justicia propia, yo creo que no, porque si nosotros no estamos de acuerdo con que una persona de pronto agreda físicamente o mate a otra persona y nosotros de pronto hacemos justicia por nuestras propias manos y también matamos a esa persona o le hacemos algún daño, nosotros también nos estamos convirtiendo en asesinos en este caso. Y bueno, la única justicia que se podría decir con la que estaría de acuerdo sería con la indígena, porque ellos tienen otros métodos y también está aceptado dentro de lo que es nuestro país. Pero en lo que refiere a hacer justicia por este tipo de actos, se han dado casos que a veces por robo la gente se une, les linchan a los delincuentes y les matan, pero también se están volviendo otro tipo de delincuentes, por decirlo así, por hacer justicia con mano propia. Ya, muy bien, Jessica. Tú acabas de mencionar algo muy importante. La justicia ancestral, aquella que es ejercida por nuestros pueblos indígenas. ¿Creen ustedes que esta podría ser una forma de castigo más justa que ir a un proceso judicial y que quizás este proceso judicial no llegue a ese anhelo tan esperado por nosotros que lo llamamos justicia? ¿Qué nos puede decir Jorge Topanta? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, sí, mencionado al tema, yo opino que, o sea, la justicia por las propias manos, por una parte sí comparto, verá, que sí es bueno, porque mientras vean, o sea, que cuando el delincuente no tiene pena con un familiar o lo que sea, ellos lo que le interesan es cometer el acto delictivo, o sea, los que ellos van decididos, sin importar la vida. Entonces, asimismo, si hay asimismo ejemplos de que se hace la justicia por las propias manos, yo sé que no hay que llegar a eso, ¿no? Pero queda como un escarmiento y debería ser
Yo me recuerdo que hace muchos años había aquí en Ecuador, en el tiempo de León Febres Cordero, había un escuadrón de la muerte, me acuerdo. Yo era muy en ese tiempo, pues bueno, un niño y me recuerdo que eso salía en las noticias. Y no había tanta delincuencia, el país había seguridad. ¿Pero por qué? Porque había un personal que eran policías y militares activos, todos trabajaban encubierto. Hicieron una limpieza con todo ese tiempo, esa delincuencia, con ese personal que era malo. Entonces, ¿y qué pasó ese tiempo? Se acomodó. Personas que querían delinquir tenían que pensar dos veces porque había un personal de limpieza, o sea, el personal que estaba haciendo ese trabajo. Entonces, yo sí opino que hoy en día la justicia, hoy en día las leyes deben de endurecerse para que ese personal de que anda delinquiendo, haciendo cosas malas, para cometer un acto así tan desagradable, primero mediten. Eso nomás, mi doctor, muy amable. Ok, muchas gracias, Jorge. Jorge Oña, me parece que desea hablar de nuevo. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, es muy respetable lo que, respeto mucho lo que dice el compañero, mi tocayo, pero no lo comparto. ¿Por qué? Estamos estudiando Derecho y tener esa visión en cuanto a la justicia sería un retroceso. Todos queremos y anhelamos la justicia, pero no creo que es la mejor forma. Obviamente respeto también a las personas que hacen esta clase de derecho, ¿no? Justicia indígena, pero es de forma, ¿cómo lo diría? De forma grupal, o sea, tienen su grupo para hacerlo y lo hacen dentro de sus comunidades. Nosotros nos estamos sometiendo y estamos aprendiendo lo que es el derecho de diferente forma, inclusive el derecho penal, que es su materia. Sería algo contraproducente actuar de esa forma, ¿no? Ya, muy bien, gracias, Jorge. Des en cuenta que si hablamos de historia, antes nosotros teníamos la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Y esto estaba regulado en un cuerpo legal. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente antes sí teníamos leyes que se encaminaban a eso. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir Diana Calderón? Buenas noches, maestro. Bueno, hablaré por mí. La justicia por mano propia, obviamente es algo que yo, en lo personal, no comparto, pero yo puedo decir que no comparto porque no me ha pasado. Pero como decían los compañeros anteriormente, o sea, hasta el momento que no nos llegue a suceder eso, nosotros no podemos decir yo voy a actuar así, yo no voy a actuar así. Se diría no debo actuar así, pero más no podemos dar una respuesta en este momento porque como sabemos somos seres humanos. Entonces la violencia genera más violencia. Yo estaría de acuerdo si aquí en el Ecuador existiera por lo menos la pena de muerte. No me voy a encargar yo de matar a esa persona, pero sí, en la cárcel se le dé el merecido que merece, ¿no? Por haber quitado la vida a algún familiar. Pero mientras eso no exista, pues lamentablemente nos toca acatar lo que hay. Entonces ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, Diana. Bueno, sí, Diana en un aspecto tiene mucha razón. Todas las personas podemos actuar de una distinta manera el momento que nos sucede algo parecido. El momento que viene un ladrón y nos apunta con un revólver, obviamente nosotros vamos a reaccionar cada uno de distinta manera. Quizás lo primero que hagamos es decirle, toma lo que nos des, lo que tengamos, ¿no? Toma y listo, y ándate. Hay otros que quizás quieran reaccionar, y etcétera. Entonces, sí, la reacción del ser humano es indistinta en cada acto delictivo. ¿De acuerdo? Vamos con Gabriela Espinosa. Bueno, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. En este sentido, es un poco, hay que tomar la justicia o sea, como un ente. Buenas noches. Más bien de reglamento, ¿no?
por el tema en el que si hablamos de delincuencia, muchas veces el agredido se queda con el, o sea, con el deseo de obtener que el injusto penal sea aplicado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque muchas veces los policías son los que son sancionados actualmente. Entonces, y no pueden actuar para detener al delincuente o no pueden de igual forma defenderse. Entonces, en estos casos tenemos que ser muy, muy prolijos en lo que queremos aplicar dentro de lo justo, ¿no? Que tenemos en la actualidad. Más bien, hay procesos también que son, digamos, de violencia intrafamiliar o violencia psicológica, en los que, por ejemplo, se acusa a una persona que sufre adicciones o algo parecido, y la persona por su estado mental es declarada inimputable, pero la persona agredida entonces no tiene un valor, o sea, que de reparación de la justicia, y el proceso queda muchas veces ahí, doctor. Es lo que podemos exponer. Ya, muchas gracias. Miren, su compañera nos acaba de decir que puede existir causas de eximir la culpabilidad o la responsabilidad de una persona. ¿Qué pasaría si nosotros ajusticiamos a un inocente? Muy bien, Gabriela, gracias. Vamos con Elizalde Gavilanes. Karen, me parece que es. Buenas noches, doctor. Bueno, de la pregunta que si estoy de acuerdo o no de la justicia con mano propia, la verdad no estoy de acuerdo, porque, o sea, no vamos a terminar la violencia con más violencia. Si queremos terminar, cortarla, sí, claramente existen leyes en nuestra norma, en la Constitución, y las sanciones respectivas para las personas que incumplan eso y causen un desorden en la sociedad. Entonces yo sinceramente no estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, Karen. Nos dice Lombeida Fabiola. Buenas noches, doctor. Yo creo que mucho más de un cuestionamiento hacia nosotros, también deberíamos cuestionarnos como ciudadanos. Pensar por qué es que la gente afectan. Tenemos muchas leyes, son muy buenas, ¿no? Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde por la plata baila el mono, así queramos o no. Y hay procesos judiciales que se quedan en archivos y pasan ahí años y años y años y nunca dieron solución, ¿no? Entonces vemos desde el punto de vista en el que hablamos que sí, en realidad la violencia genera más violencia, pero también ¿por qué no nos cuestionamos por qué la gente ha perdido la fe tanto en las leyes y en la justicia? También, ¿no? Ahorita estamos viviendo una ola de violencia, o sea, incomparable, ¿no? Un cuestionamiento también para el presidente, que parece que la situación se le salió de las manos y pues no está por demás, ¿no? Hacer un llamado de atención a esto y ponernos a pensar también por qué la gente ha perdido tanto la fe en estas situaciones de justicia. Y no estamos muy lejos de la realidad de convertirnos en barbarie, porque si no nos sentimos como ciudadanos protegidos por un sistema que debería protegernos y salvaguardarnos, vamos a tener que protegernos así, es del instinto de supervivencia, como usted anteriormente lo mencionó, en la historia se hicieron así las cosas. Eso es todo, doctor, gracias. Muy bien, Fabiola, miren lo que dice Fabiola también tiene mucha importancia. Cada criterio de todos ustedes es muy importante. Ahora, dense en cuenta, ¿a qué punto hemos llegado? Que los mismos entes que son quienes deben protegernos, tienen miedo de protegernos. ¿Por qué? Porque cuando nos protegen, son ellos los enjuiciados y son ellos prácticamente los que van a sufrir una acción penal. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener si un ente que debe cuidarnos no puede ejecutar su trabajo para hacerlo? ¿No es cierto? Primer punto. Ahora, el segundo punto necesariamente es que el Estado tiene toda esa obligación de darnos esa seguridad social. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si es que el Estado que crea y ejecuta las leyes, no hace su trabajo conforme a derecho, conforme a las mismas leyes que ellos crean para protegernos como ciudadanos? Estaríamos ahí hablando de un dilema, ¿no es cierto?
Vamos a ver, por favor, qué nos dice. A ver, Ángela Holguín. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, desde mi punto de vista, he escuchado a todos los compañeros, comparto el criterio de algunos, porque, por ejemplo, como dijo una compañera, no podemos decir si nosotros vamos a tomar la justicia con nuestras propias manos hasta que no nos suceda algo. De pronto, cuando sucede, perdemos el control, o como dijo una compañera, nosotros no tenemos las suficientes garantías con las leyes. Las leyes son claras, pero al momento de ejecutarlas, pues vemos que todo el sistema está totalmente manoseado. Entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros? Son muy pocas las garantías. Ahora vemos que, por ejemplo, los derechos humanos protegen a un delincuente. Si uno se defiende, ¿quién es el que va preso? Hemos visto muchos casos de personas que se han defendido y sin embargo fueron juzgadas. Unas están libres, bienvenido sea, pero otras todavía están pagando por ese delito. Cuando uno estaba de lo más tranquilo, y quién es el que siempre entra a usurpar o a quitarte tu estabilidad, el delincuente. Vemos ahora, por ejemplo, yo vivo en el Coca, pero yo soy de Los Ríos. En mi provincia, en lo que es el Cantón Quevedo, la delincuencia está a diario. Día a día se escucha de sicariatos, día a día se escucha de robos. Ahora mismo estaba leyendo una noticia en la que los ladrones, los policías los llevaron y resulta que a los 2 días ya estaban libres. Entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros? No tenemos ninguna. Y actualmente, como dijo otra compañera, vemos que el país está caotizado, nadie hace nada. Entonces, tal vez sea malo o pensar o tratar de llevar la justicia por nuestras propias manos, pero yo creo que, como dijo la compañera, de pronto en un futuro, si las cosas no mejoran, no nos queda otro remedio, porque o es nuestra familia o es el delincuente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Claro, nosotros nos estamos preparando para ello, para defender a las personas y a nuestra familia, pero si nosotros a veces también como abogados las garantías no son suficientes. Todo actualmente está patas arriba y eso no se puede tapar con un dedo, o sea, toda la gente lo puede ver. Entonces, yo creo de verdad que las cosas deberían de empezar a normalizarse o formalizarse desde el sistema mismo, porque ese es el que está más manoseado y por eso no tenemos las garantías como ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Ángela, muy buen aporte. Miren, algo que nos dice Ángela es que los derechos humanos se han convertido en una forma de excusa o de justificar el acto delincuencial. Me parece, o hay ciertas personas que piensan que de igual manera los derechos humanos se han extralimitado, ¿no es cierto?, a una protección que ha dado paso ya a un libertinaje. ¿Hasta qué punto? No sabemos, porque se sobreentiende que los derechos humanos es una norma creada para protegernos, para proteger la dignidad del ser humano como tal, ¿no es cierto? Muchas gracias, Ángela. A ver, vamos con Jorge Toapanta. Jorge, le escuchamos. Enciende el micrófono, por favor. Parece que tiene problemas. Vamos, por favor. ¿No? Con María Ortega. Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi punto de vista es que lo que pasa en el país está como está, porque sí les hace falta lo que es estos delincuentes, que entran y salen de la cárcel como si fueran
Ahora, por ejemplo, ahora delincuentes entran y tienen comida, tienen techo, vivienda, y realmente no hacen nada. Falta el gobierno es ponerles mano dura, hacerles trabajar. Por eso es que estamos como estamos, porque realmente, digamos, un violador, lo condenan para 5 años y sale, y nuevamente sale a hacer lo mismo. Entonces yo creo que para esas personas así, realmente, ya son psicópatas. O sea, debería haber una ley que hubiera cadena perpetua. Punto de vista, no sé si. Muchas gracias. Ya, muy bien, María. Obviamente, a veces nos damos cuenta que los centros penitenciarios, el funcionamiento y la forma de buscar la rehabilitación de estas personas no funciona, ¿no es cierto? Está el Estado gastando dinero. Yo sé que es mínimo porque las condiciones son infrahumanas, pero el Estado gasta dinero en infraestructura, gasta dinero en lo que son guardias de seguridad, ¿sí? En los guardias penitenciarios, gasta dinero en alimentación, etcétera. Pero lamentablemente todo esto ha sido insuficiente, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el sistema está sufriendo un grave colapso, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice Flores Centeno. Nacheli, parece que es. Sí, buenas noches, doctor. Con respecto a su pregunta sobre el Estado, yo creo que hay un fallo del sistema, ya que está incumpliendo una de las obligaciones principales que tienen ellos, que es el salvaguardar la vida de sus habitantes. Por otro lado, también en cuanto a lo de extramilitar los derechos a cierta número de personas o grupos sociales, a mi parecer no está bien, ya que tomando en cuenta que los derechos humanos fueron creados para tratar de buscar la igualdad entre semejantes y limitar a cierto grupo de personas, a mi parecer no está bien. Hey, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, Se cortó, profe. Se cortó el audio del profe. Mandémosle virtual, compañero. Buena idea, yo la voy a preparar. Si desean venir al Oro, están invitados en Machala. Muchas gracias, compañera. Si nos ofrece posadita, con gusto. No hay problema. Pero nos ofrece porque hay paro, compañera. Ups, es así que no he estado al tanto de las noticias, no sabía. ¿Cuándo va a haber el paro? Ya está. Mañana. Hoy, a las 12 creo. Bueno, acá en Cotopaxi a las 12.
O sea que el feriado nos dejan guardados. Sí, por algo creo que hizo el feriado largo. Para que se vayan a las playas y no regresen entonces. Están frías, no les recomiendo. Bueno, ustedes serranitos sí les cae bien, pero acá costeños nos morimos del frío. No, pues sí, la sierra está demasiado frío ya. ¿Cómo está? El frío creo que está a nivel general mismo. Sí, con una cobija, un saco, todos bien arropados. Así no vale la playa. No Chuzo, vale. qué pena, estaba tan interesante la clase y se le cayó la señal al profesor. Sí, verdad que sí. Las clases del profe es chévere porque deja interactuar. O sea, no solo habla él. Sí. Qué chévere. Ajá. Tiene, no sé, a mí la clase es la única que me llama la atención y estoy ahí. Pero las otras cuando hablan y me indican más diapositivas y más y yo. Compañeros, ¿alguien ya hizo la tarea de estructura orgánica? ¿Cómo les fue? Estaba larga, cansada. Yo Sí, recién bien larga. De leer bastante. Así está, qué coraje, oiga. Y lo peor que te manden en 1.0 las letras, así parecía que nunca acababas de escribir. Estaba Sí. tenaz. 1.5, 1.6, 1.5 estaba. Y ya no avanzabas. Bien, el cerebro está fundido. Igual tenemos tarea de penal para este viernes, creo que también tenemos ya. Sí, me parece. Uy, Dios mío. Estoy de viaje. ¿Me escuchan, por favor? Pero está más fresco porque hay que hacer video y eso ya nos Está el tenía. doctor al aire, compañera. Ay. Ok, solamente ya por los pocos minutos que tenemos, vamos a concluir con esto. Bien, cuando nosotros hablamos del control social, viene a ser una expresión tácita aceptada por todos los ciudadanos para otorgarle esa facultad al Estado para que ejerza justicia por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes en el aula virtual van a tener un video sobre el contrato social y a continuación van a encontrar un video sobre el ius puniendi o el poder punitivo. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, si nosotros en el contrato social, en el momento que nacemos como ciudadanos dentro de un territorio, otorgamos esa facultad al Estado para que él ejecute las leyes, nos proteja como ciudadanos, el Estado debe ejercer este ius puniendi. ¿Y qué es el ius puniendi? Es la potestad punitiva que van a tener todos los estados para crear delitos, para crear leyes y obviamente para ejercer ese poder punitivo o esa administración de justicia en procura de buscar el bienestar de los pueblos o del ciudadano. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿por qué tenemos nosotros el derecho penal? Porque nosotros, mediante el ius puniendi, le hemos dado al Estado esa potestad para crear el derecho penal. ¿Por qué el Estado tiene la capacidad de sancionar o de administrar justicia? Porque nosotros, mediante el contrato social, le hemos dado esa potestad al Estado. Hemos renunciado a nuestro derecho de hacer justicia por propia mano, para que sea el Estado el que ejecute este poder punitivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si nosotros hacemos la relación con lo que es la justicia
La justicia, como hemos visto en el mismo criterio de sus compañeros, pues nos hemos dado cuenta que ha sufrido un cambio. La justicia viene a convertirse en un valor del ser humano. Lo que para mí es justicia, mi concepción de justicia, tal vez para usted sea otra. ¿Estamos de acuerdo? Para mí justicia es hacer que aquel delincuente que mató y violó a una niña tenga una pena similar o una pena de muerte. Esa podría ser mi concepción de justicia. ¿Qué es lo que nos dice el derecho penal? Para el derecho penal es justicia enviar a esta persona que comete un acto delictivo a una pena privativa de libertad. Darle una multa y una reparación integral. ¿No es cierto? Esa es la concepción de justicia. Ahora yo les preguntaría a ustedes si es que esta concepción de justicia es óptima para ustedes o no. Hay muchos doctrinarios que están pensando hoy en día, pena privativa de libertad ya no funciona. Hay que buscar otros métodos. En otros países tenemos, por ejemplo, el trabajo forzado. Tenemos penas de muerte. Tenemos cadenas perpetuas, etc. Ahora deberíamos preguntarnos si debemos mejorar, debemos cambiar nuestra perspectiva de lo que es administrar justicia, porque nos damos cuenta que no está funcionando. ¿Verdad? Ahora, algunos de ustedes manifestaron que efectivamente se captura al delincuente y el delincuente sale en libertad. ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué ese delincuente sale en libertad? ¿Quién me querría dar un criterio? A ver, ¿por qué el delincuente que es capturado por el ente policial sale inmediatamente? ¿A qué se deberá esto? A la falta de denuncias por parte de la víctima en la fiscalía sería este caso. Ya, falta de denuncia, pero nosotros tenemos la acción penal pública en la cual no hace falta la denuncia para que el fiscal acuse de un delito. Muchas personas no van y denuncian. ¿Por qué? Porque son amenazadas, porque tienen miedo a la integridad propia de su familia. ¿No es cierto? Las pruebas. ¿Perdón? A veces son las pruebas. Ya, a veces son las pruebas, obviamente, pero el fiscal tiene que investigar y dense en cuenta que Fiscalía cuenta con el aparataje de la Policía Judicial. Ellos tienen todo un grupo de investigadores, técnicos, especialistas, que son los encargados de buscar estos elementos probatorios. ¿Sí? ¿Por qué más podría ser? Doctor, tal vez porque cuando le detuvieron no realizaron los procedimientos adecuados y no se dieron las garantías necesarias para su detención. No se realizaron adecuadamente estos procesos. Ya, muy bien. Su compañera nos acaba de decir que el proceso de aprehensión no fue el correcto. No fue conforme a derecho. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que pasa con los derechos constitucionales? Obviamente la persona debe salir en libertad. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál sería el derecho constitucional de más valor en nuestro sistema? Es la presunción de inocencia. ¿Por qué es esto? Porque toda persona se presume de inocente hasta que exista una sentencia ejecutoriada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy fácil para los medios de comunicación
para la comunidad en sí, establecer cuestiones como estas. La policía hace su trabajo y el delincuente sale. La cosa es que nosotros como profesionales del derecho debemos llegar a determinar cuál es la falla en el sistema. ¿Sí? ¿Son verdaderos delincuentes o no son? Porque hay la posibilidad de que sean inocentes. ¿No es cierto? Doctor, permítame. La falla no creo que sea el sistema, sino las personas que están a cargo del mismo. Ya, muy bien. Puede ser inclusive los mismos agentes de policía, puede ser inclusive la misma fiscalía, pueden ser los mismos abogados, ¿no es cierto? E inclusive, yéndonos más allá, podría ser el mismo juzgador. E inclusive podría ser la misma represión política, porque no es nada nuevo para nosotros que el gobierno, las autoridades, meten mano en la justicia, cuando esto no debería ser así. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, de acuerdo. Yo sí, de acuerdo. Es que, doctor, yo creo que en este caso también, haciendo un paréntesis, creo que desde la misma concepción de la Constitución aprobada en el 2008, se hizo una concepción muy permisiva a ciertas cosas, a ciertos beneficios de los, hablemos de las partes infractoras, porque si nosotros nos damos cuenta y revisando un poco la Constitución, ahí están amparados varios artículos en los cuales lo que usted nos decía está dentro de lo que es la presunción de inocencia. Y aquí ya viene también, yo creo que un sinnúmero de desencadenados ya de lo que es dentro de los que están del ámbito de la justicia mismo. La corrupción de que estamos sufriendo aquí en el país, en el estado ecuatoriano es bastante. Es ahí en donde que usted dice, doctor, y concuerdo con su criterio, donde que se metió. Estimado maestro, un momentito, ¿me puede dar la palabra? Claro, encantado. Vamos, Diana. Sí, verá, en vista de que ya igual se nos va a acabar la hora, yo quería pedirle favor especial que nos dé información un poco más detallada de la tarea, porque en realidad yo no le logro entender un poco y tengo un grupo de compañeros que también me están pidiendo lo mismo. Ya, perfecto. Bueno, ya les voy a dar esa indicación, ¿de acuerdo? Bien. En conclusión, el contrato social tiene una relación directa con el derecho penal, con la ley y con la legalidad. Obviamente, estas terminologías buscan solventar el clamor social de justicia. Mediante la creación de política criminal que está encaminada a prevenir, controlar y erradicar los delitos. Esa sería la conclusión de la clase del día de hoy, de estos términos de los cuales hemos hablado. Ahora bien, la tarea es muy sencilla. Así como hemos desarrollado la clase el día de hoy, hemos hablado de contrato social, hemos hablado del ius puniendi y hemos hablado del derecho penal, ustedes tienen que hacer una especie de ensayo similar de todo lo que entendieron el día de hoy y de todo lo que pueden visualizar en los dos primeros videos que se encuentran en el aula. Ustedes tendrán que hacer un ensayo propio. ¿De acuerdo? Este ensayo, que tienen que hacerlo de deber, tiene la característica de que debe ser hecho en multimedia. Es decir, ustedes se van a hacer un video. ¿De acuerdo? Un video
en el cual solamente van a exponer frente a una cámara y van a decir o van a leer, si es que ustedes desean, su ensayo, nada más. Como este ensayo multimedia es tipo ensayo, no quiero que lo hagan con desarrollo, que introducción, nada. Lo único que yo necesito es que ustedes se vayan directamente a decirme, el contrato social tiene una estrecha relación con el derecho penal por cuanto, etcétera, 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 etcétera. En conclusión, es esto. Punto. Máximo, creo que está la tarea de 3 a 5 minutos para que ustedes hablen todo lo que puedan hablarme sobre este tema. Luego que ya esté hecho el video, que lo pueden hacer en su celular, lo cargan a donde dice adjuntar archivo. Lo ponen clic ahí, les va a pedir en dónde está el archivo y lo suben. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que, por ejemplo, cogen un video, lo suben a la nube y solamente ponen el link. En ese caso, tienen que hacer en una hoja de Word, ponen sus nombres y el link donde está el video. Para que la docente que va a calificar, pues solamente se remita a la ubicación del video y lo pueda visualizar y tengan ustedes su calificación. ¿De acuerdo? Hay otras personas que lo quieren hacer, subir a YouTube, pues pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Eso ya va a depender de ustedes. ¿Está clara la tarea, por favor? Diana. Doctor, le saluda Rosa María Loaiza. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctor, eso yo ya lo subí. Yo pensé que era para la semana pasada. Ya, me parece que está, no sé, hasta esta semana, si no me equivoco, la tarea. 29. Para el 29. Bueno, doctor, de todas maneras, tenía preocupación que de pronto lo debo volver a subir. Bueno, creo que ya está ahí la... Si ya está subida, no hay problema. Mandó a hacer. Maestro, el tema de la clase grabada, sí habrá la manera de que se pueda subir, no ha habido inconveniente con eso, la verdad no he revisado, pero esta clase sí me parece demasiado importante para poder hacer igual la tarea. Sí, el día de mañana, a ver, el día miércoles yo estoy subiendo las tareas porque acabo con todos los cursos de distancia. Sí, entonces el día miércoles yo les subo, en la mañana les estoy subiendo toda la semana los videos, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Alguna otra inquietud, por favor? De mi parte, nada. No, muchas gracias, profe. Estaba interesante la clase. Perfecto. Entonces, nos vemos y que pasen un buen feriado. Y nos vemos de aquí en 3 semanas, me parece que es. ¿De acuerdo? Que pasen un buen feriado. Hasta luego. De igual manera, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias, doctor. Hasta luego.